¿Qué es el Bicycle Day? Oh, esta historia ¿Por qué es tan muy bonita. importante? Esta historia es muy bonita. El Bicycle Day es básicamente el día en el que se descubrió el LSD. La historia que hay detrás es curiosa y es que Albert Hoffman, un investigador suizo que trabajaba para la casa farmacéutica Sandoz en Basilea, en Suiza, en los años 40, pues estaba trabajando en diferentes compuestos que tuviesen actividad sobre el sistema cardiovascular, ¿no? Trabajaba sobre sobre compuestos que pudiesen ser vasoconstrictores, o sea, que redujesen el calibre de las venas para, parar sangrados, por ejemplo. Trabajaba sobre sustancias que pudiesen estimular la circulación cardíaca de alguna forma. Entonces entró en contacto con lo que son las lisergamidas, ¿no? O las ergotaminas. Son sustancias derivadas del ergot, que es este cornezuelo de centeno del que hemos hablado antes, que está presente en este hongo parásito. Y estas sustancias tienen acción, como he dicho antes, a nivel cardiovascular, porque son capaces de reducir el calibre de las venas y si tomas una dosis muy alta puede generar esa gangrena que hemos dicho. ¿no? Que no interesa. Que no interesa. Pero si se utiliza de una forma dirigida, o sea, controlada, podemos hacer que... Un viajecito, ¿no? Un viajecito, bueno. Lo que él buscaba básicamente era que la gente no sangrase, por ejemplo, si tenía una herida. Pero también, el LSA. Sí, el LSA, pero también compuestos que acompañan a esa sustancia, ¿no? Vale. Que tienen ese potencial de ser vasoconstrictores. Entonces, empezó a trabajar con estas sustancias, ¿no? Y de hecho creó una sustancia sintética, derivada de este LSA, que se llamaba LSD-25. Se llamaba LSD-25 porque era el número 25 de la serie de sustancias que había creado él. O sea, él estaba creando varias, la 1, la 2. Claro, se la dan a los animales para ver qué pasa, no sé qué. Y esta en concreto, el LSD-25, pues no hizo nada así raro que le interesase a él, entonces pasó. La dejó. Esto fue en el año 1939. Pero unos años más tarde, en el año 1949 concretamente, no, perdón, 1943, perdón que me equivoco con esto, sí que tuvo un interés en recuperar esta sustancia que había dejado abandonada ahí en su cajón y la volvió a sintetizar, el SD25. Y mientras estaba probando a hacerla y para dársela a algún animal, de pronto se sintió muy raro. Empezó a sentirse como ligero, le entró risa, veía como colores a su alrededor y se le pasó. Fue una cosa como de unos pocos minutos. Pero él la había probado en sí mismo. No lo había probado. Pero luego llegó a su casa y dijo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué de pronto he vivido esta experiencia tan extraña? Y entonces empezó a pensar y dijo, a lo mejor, de alguna forma, yo, no sé, entraba en contacto con la sustancia. A lo mejor, no sé, una gotita me ha caído en el dedo, a lo mejor un aerosol, que es una partícula muy pequeña de líquido, la he respirado sin querer, no sé. Entonces, él como muy intrigado, esto había sido el 16 de abril de 1943, muy intrigado, decidió 3 días después, el 19 de abril de 1943, probar conscientemente una pequeña cantidad de esa sustancia que había sintetizado, ese LSD-25. Una sustancia que para nuestros estándares actuales en farmacología, estándares de aquel momento, perdón, era muy pequeña, o sea, porque eran 250 microgramos, es decir, una cuarta parte de 1 miligramo. Él dijo, bueno, o sea lo que sea, esto no me va a hacer nada, seguramente. Pues a día de hoy sabemos que eso es una dosis muy alta del LSD, 250 microgramos. Muy alta, ¿no? Son 2 tripis y medio prácticamente, o sea, es un montón. Entonces él se lo tomó esto y entonces empezó a encontrar rarísimo. Empezó como a ver que el mundo se movía, los colores. Entonces le pidió por favor a su asistente de laboratorio que le acompañase a casa en bicicleta, porque en aquel momento estaban en plena Segunda Guerra Mundial, 1943, no se podían utilizar vehículos a motor para uso civil, entonces tenían que moverse en bicicleta, ¿no? Entonces cogieron la bici y se fueron a casa en todo el pico del viaje psicodélico. Entonces él estaba... Ese viaje en bicicleta debió ser impresionante. Claro. Luego ya estaba flipando ahí, luego ¿no? ya él en casa tuvo un momento de mucho miedo, lo pasó muy mal, pensaba que se iba a morir, pidió a su vecina que le trajese leche, porque la leche se utilizaba para bloquear la absorción estomacal de determinados venenos. Entonces él pensó, me estoy intoxicado, voy a beber leche a ver si consigo como antídoto, ¿no? No le hizo nada, pero bueno, llegó la vecina, se pensó que era una bruja, se asustó muchísimo. Pero luego cuando ya empezó a bajar el efecto, empezó a disfrutar mucho de la experiencia, ¿no? Y de hecho él relata en su diario al día siguiente que cuando se despertó, que se sentía muy bien. O sea, de hecho él describe que parecía que el mundo había sido creado hace poco, que todo estaba vibrante, todo bonito, todo parecía fresco. Entonces se sentía muy, muy bien. Este hecho histórico, que pasó el 19 de abril de 1943, se empezó a festejar
como el Día de la Bicicleta. Se le llama así, es el descubrimiento del LSD. Y lo curioso es que este Día de la Bicicleta acabó percolando, digamos, a lo que es la cultura general. Y el Día de la Bicicleta, a nivel mundial, se celebra el 19 de abril. La gente, salen noticias en las televisiones diciendo hoy hay una carrera ciclista, no sé qué, para celebrar el Día de la Bicicleta. Lo que la gente no sabe es que está festejando el cumpleaños del LSD, el cumpleaños del descubrimiento del LSD. De la carrera van más chutados que uno va para el revés y no se entera, ¿sabes? No, pero es una historia curiosa saber que el Día Mundial de la Bicicleta, donde hay carreras ciclistas, que no sé qué, en realidad el origen de ese día es por el descubrimiento del LSD, por el cumpleaños del LSD. También es cierto que en los últimos años las Naciones Unidas decidió que no quería que esto fuese así y puso un día de la bicicleta, otro día en julio, no sé qué, y se lo ha cargado un poco, pero hasta hace 2 o 3 años el Día Mundial de la Bicicleta, cuando todos los ciclistas salían con las bicis, había carreras ciclistas, era el cumpleaños del LSD. Es un poco la demonización que hablábamos, ¿no? De las drogas, supongo que ha querido desmarcarse Claro, lógicamente. De un descubrimiento científico, porque esto sí que no deja de ser un descubrimiento científico. Totalmente. Además, creo que él vivió hasta los 100 años o 102. ¿Y él consumía habitualmente LSD durante toda su vida? Él toda su vida, de hecho, escribió un libro muy interesante que se llama Mi hijo problemático, My Problem Child, que habla un poco de toda la historia del LSD y de cómo pues él había tenido siempre esta sensación de que esta sustancia iba a cambiar el mundo de alguna forma, iba a tener un uso, y de hecho lo tuvo, porque en los años 50, bueno, sobre todo en los 50 y 60, hippie, ¿no? La época hippie, después de su descubrimiento del LSD, el LSD tuvo usos lícitos muy importantes. O sea, consiguió que realmente fuese una sustancia que tuviese usos, sobre todo en investigación y en tratamiento de determinados trastornos mentales, funcionó muy bien. Podemos contar la historia que sigue al Día de la Bicicleta, que es básicamente que Sandoz, la empresa farmacéutica, empezó a probar un poco esta sustancia en otras personas y dio cuenta de que todo el mundo, pues, vivía experiencias muy intensas y demás, y entonces empezaron a buscarle un uso a esta sustancia, en plan, ¿de qué uso puede tener? Y de hecho, regalaron viales a diferentes universidades y centros de investigación en plan, a ver si se te ocurre algo que pueda ser que se pueda hacer con esta sustancia, alguna utilidad, ¿no? Y en esos años se empezó a utilizar mucho en universidades como lo que se llama un psicotomimético o psicoticomimético, o sea, una sustancia que es capaz de, en teoría, emular una psicosis. Y esto era muy interesante porque así los estudiantes de psiquiatría podían vivir en primera persona cómo se sentía a lo mejor una persona con psicosis y de esa forma entender mejor. De forma controlada. Claro, a sus pacientes. Y también se podía utilizar para buscar tratamientos de la psicosis. Porque claro, si tú puedes inducir a placer un estado psicótico en una persona y luego puedes probar varias sustancias, pues puedes siempre buscar a ver qué sustancia puede funcionar y decir, vale, pues esto va muy bien. Y de hecho hay algunos estudios interesantes con por ejemplo, la vitamina B3, el ácido nicotínico, que parecía que reducía la intensidad de los viajes del LSD y que también parece que en personas con psicosis reduce la intensidad de la psicosis, ¿no? O sea que en esos tiempos se hizo mucha investigación en esa línea. Luego más tarde se descubrió que no tiene nada que ver el estado psicótico con el estado inducido por psicodélicos y ya se dejó de lado, ¿no? Pero bueno, se empezó a expandir ese uso y de hecho llegaron, por ejemplo, usos como el investigador. De hecho, la LSD se conecta con los receptores de serotonina y en aquel momento no se sabía muy bien el funcionamiento de los sistemas de neuroreceptores y de neurotransmisores del cerebro, y gracias un poco al LSD también vino el descubrimiento de la serotonina y del sistema de la serotonina. O sea, que empujó mucho a la ciencia en esa dirección. Y luego el uso que más trascendencia está teniendo a día de hoy también empezó en ese momento, y es que en Canadá, concretamente en un hospital de Saskatchewan, una serie de investigadores, Abraham Hoffer, se me ha olvidado el otro nombre, luego me acordaré, empezaron a trabajar con pacientes, ¿no? Les daban psicodélicos y concretamente con pacientes alcohólicos. Y de pronto se daban cuenta de que los alcohólicos, cuando se les daban estas dosis tan elevadas de psicodélicos, al volver de esas experiencias psicodélicas, no tenían tanto atractivo por la bebida, no bebían tanto, bebían menos, ¿no? Entonces esto abrió, digamos, la línea de exploración del uso de psicodélicos en terapia, ¿no? Y se empezó a probar con un montón de personas que tenían, pues, adicciones, dolores terminales, depresión. Y funcionaba bastante bien. De hecho, hay grandes ejemplos históricos de personas de los años 50 que tomaron psicodélicos en terapia y que les fue muy bien. Por ejemplo, Cary Grant, el actor americano súper famoso, era una de las grandes figuras de Hollywood que había vencido, no sé si alcoholismo o depresión, por un uso controlado de psicodélicos en entorno clínico. Claro. Luego, cuando hablemos del LSD en concreto, te voy a preguntar, porque pinta muy bien, ¿por qué
hoy en día es considerada una droga peligrosa. Evidentemente es ilegal en casi todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Sí. No hay ningún país que la tenga legalizada. No, bueno, en Suiza ha habido un conato de autorizar uso médico, pero actualmente creo que no es una cosa muy extendida, es una cosa muy especial que se autoriza en algunos pacientes, en algunos terapeutas, pero no es... Pero sigue siendo ilegal. O sea, a día de hoy el LSD es una sustancia totalmente prohibida, con aura de peligro, etcétera, Te preguntaré, porque al final lo que estás comentando todo pinta muy bien, ¿no? Como una cosa para ayudar.